papás y cuidadores que nos ven desde casa. ¿Cómo están? Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar con ustedes y poder acompañarlos en esta aventura de aprender por medio de los programas de Aprende en Casa 2. Antes de continuar, queremos compartirles un mensaje que Ajolisto tiene para todas y todos nosotros. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! El día de hoy les presentaremos diferentes maneras de comunicación no verbal de los bebés y la conexión que tienen con sus cuidadores primarios. ¿A qué me refiero con cuidadores primarios? A mí me encanta ver cómo las personas que están cerca de un bebé se transforman. Pueden ser personas muy serias y en ocasiones al tratar de comunicarse con un bebé hacen caras, empiezan a usar sus manos, inventan palabras, etc. Ay, a mí me pasa todo el tiempo con mi sobrino. Yo me trato de comunicar con él haciéndole caras, gestos y ya siento que estoy empezando a dominar su lenguaje. Cuidadores primarios son las personas que están directamente a cargo de los bebés, niñas y niños. Por ejemplo, mamá, papá, abuelas, abuelos y demás cuidadores. Hoy, Evelyn nos explicará cómo la comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal, más cuando se trata de bebés o niñas y niños muy pequeños que todavía no saben hablar. Sí, sus palabras pueden sonar distintas. Lo importante es que intenten comunicarse con los recursos que hasta ahora tienen. ¿Puede ser que no comprendamos las palabras? Sí, lo importante es adaptarse a su lenguaje, escucharlos atentamente y devolverles la mirada o la sonrisa. Yo creía que todos a mi alrededor me veían como una loca. Pero sí es magnífico comunicarse así. Siempre hay que hablarle a nuestro bebé, hija, hijo o sobrino, porque para ellos es muy importante escuchar el lenguaje, aun cuando no pueden hablar. Y podemos hablarles con palabras que conocemos, pero también podemos jugar a inventar nuestro propio lenguaje. Eso hago todo el tiempo con mi sobrino. También es importante prestar atención a nuestros gestos y acciones, a nuestra manera de comunicarnos no verbalmente. Cuando hablamos con los bebés y niños pequeños, debemos mirarlos a los ojos y observar sus reacciones. Veamos el siguiente video para seguir profundizando con el tema de hoy. Mona trabaja en un circo con una pelota grandota, grandota. La rueda para arriba, la rueda para abajo. Se sienta, saluda y come pescado. ¡Am, am, am! ¡Am, am, am! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Miau, miau. No, Bartolito, ese es un gato. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía. Así es, Adriana. El desarrollo del lenguaje es un largo viaje que empieza desde el vientre materno y continúa a través de la infancia, la adolescencia e incluso después.
Imagino que por eso mis padres atesoran muchos detalles de mi primera infancia, en especial mis gestos, mis balbuceos, que ahora entiendo que así se les llama a los primeros sonidos que emite un bebé. Y por supuesto, mis primeras palabras, que es un tema que resurge en cada cumpleaños. ¡Qué interesante, Evelyn! Pudimos observar cómo los dos bebés hacían uso de una serie de gestos y acciones para transmitir su interés por la canción. Inclusive, el bebé en un momento se movió al ritmo de la música y luego rió con el cuidador. Y la bebé, por otro lado, miraba atentamente a la cuidadora mover sus manos y golpeaba con su mano el suelo. Los bebés, sin usar palabras, se estaban comunicando. En este sentido, el lenguaje durante el embarazo tiene un importante valor porque estimula al bebé, quien al nacer la primera voz que identificará será la de su madre. Y eso es resultado de las interminables pláticas que tuvo la mamá con el bebé antes del parto. Y otra manera del lenguaje es el contacto físico, porque por instinto las madres se tocan el vientre para hablarle a la niña o al niño. Y los bebés reaccionan al estímulo y al calor corporal. Ahí despertamos también sus emociones. Exacto, y eso sin duda influye en la construcción de lazos afectivos como el apego, el cual es primordial en esta etapa de la vida. ¿Qué te parece si me acompañas a ver el siguiente video con preguntas de una mamá? Hola, soy mamá de Sophie. Ella tiene 2 años. Tengo 2 dudas. La primera es, ¿qué tipo de comunicación debo tener con ella? Y la segunda es, ¿cuándo debo empezar a practicar el lenguaje con ella? Las preguntas que nos plantea son más comunes de lo que parecen y hablan de la importancia de la confianza para comunicarnos en los primeros años de vida. Es increíble que los bebés alrededor de las 25 semanas de gestación, es decir, desde el vientre, se van apropiando del lenguaje. Cuando escucha el corazón de su mamá, su voz, la voz de su papá y de las personas cercanas, esa escucha le permite comenzar a procesar los sonidos y reconocer la lengua materna. ¿Y cómo pueden las madres embarazadas saber que su hija o hijo los escucha? Muy fácil. Estudios demuestran que el bebé en el vientre reacciona ante la voz de mamá o de ruidos fuertes. Hacen muecas, se les acelera el ritmo cardíaco y realizan movimientos repentinos. Mamás, papás, hablen con sus hijas e hijos en el vientre de manera amorosa y cálida. Qué importante es esto que mencionas. Pero, ¿qué sucede después del nacimiento? ¿Cómo se continúa con estas conversaciones entre los padres o cuidadores y las niñas y niños? Después de nacer, los bebés nos hablan a través de gestos, señales, movimientos del cuerpo y la cara. También intentan producir sonidos con su boca, garganta y laringe, balbuceos que irán aumentando. Por ello, es tan necesario que las madres, padres y cuidadores los miren, les canten, les platiquen mucho, les lean, les cuenten de su día, les pregunten cosas. Lo importante es conversar con ellos, prestándoles atención y mirándolos a la cara. Verán que los bebés estarán muy atentos a sus conversaciones. Después de los balbuceos, ¿qué sigue con las niñas y los niños salir creciendo, Evelyn? Empiezan a intentar decir palabras y por lo general no les entendemos. Pero aunque no les entendamos, es importante atender esas charlas como una plática muy importante. Después dirán palabras un poco más completas, así hasta que sus palabras sean más claras. Para ellos este logro es muy importante, pues cuanto más les platiquen los papás y mamás a sus bebés, más rápido aprenderán a producir sonidos y hablar. Entonces, podemos decir que el lenguaje verbal del niño pequeño es proporcional al lenguaje que escucha de sus padres. Después de todo lo que hemos aprendido, ¿no les parece que sería interesante hacer algo práctico? Les invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo les hablan a sus hijas e hijos? ¿Qué les cantan? ¿Cómo les leen? ¿Se comunican con las miradas y los gestos? Intentemos comunicarnos con los bebés, haciendo gestos exagerados con mímica.
representando estados de ánimo y pueden acompañar estos momentos con música. Para profundizar el tema, veamos el siguiente video. Lo que yo utilizo para favorecer el lenguaje de mi hijo son estos libros. Estos me son muy funcionales ya que a la hora de la lectura vamos repitiendo las palabras de los objetos que aparecen en estos cuentos y a él le gustan mucho. También hago uso de estos títeres. Los títeres digitales, mediante ellos mi hijo va imitando los sonidos que realizan estos animalitos. También hemos hecho actividades faciales como inflar cachetes, el soplado de confeti, soplado de bolitas de papel, soplado de algodón. También hemos, lo que nos ha ayudado es el cantar canciones. A él le gusta mucho cantar canciones. Cuando él nos quiere pedir algo, repetimos el nombre de los objetos para que sepa que ese es el nombre correcto de lo que él quiere. Y con el uso de estas, con estas herramientas, yo he notado que mi hijo ha avanzado en cuanto a su lenguaje, en cuanto a la pronunciación de algunas palabras. ¿Qué opinas de este video, Evelyn? Son increíbles todas las estrategias de las que hacemos uso sin darnos cuenta, cuando interactuamos y jugamos con nuestro bebé, niña o niño. La mamá nos explica que ella lee cuentos a su niño, juega con títeres de dedos, juegos de soplado, cantan canciones y repiten los nombres de objetos que su niño manipula. Todo eso ayuda al desarrollo del lenguaje. Entonces, las primeras palabras de los bebés estarán llenas de emoción. Es correcto. Escuchar a nuestro bebé pronunciar sus primeras palabras es una alegría inexplicable para el cuidador. Nos confirma que efectivamente nuestro bebé, niño o niña, nos ha escuchado y que está interesado en comunicarse con nosotros. Por otro lado, nuestra reacción al escuchar pronunciar sus primeras palabras desarrolla la confianza del bebé en sí mismo, demostrando que puede hacerlo y la importancia de expresarse con palabras. ¿Cuál fue tu primera palabra, Evelyn? La mía fue mamá. ¿En serio? ¿La mía también? En general, las primeras palabras son de 2 sílabas. Vamos a ver el siguiente video. Como podemos ver, las niñas y niños se comunican de múltiples maneras. Por ejemplo, con la risa. Como adultos cuidadores, debemos motivarlos a expresarse de todas las maneras posibles, leyendo estas formas de comunicación y respondiendo. Tienes razón, la confianza y la comunicación están estrechamente vinculadas, pero hay que evitar forzarlos a repetir palabras una y otra vez. Respetemos los procesos individuales, sus intereses y ganas de expresarse. Cada bebé es distinto y hay que atender las diversas necesidades y ritmos de cada individuo. Entonces, ¿debemos identificar y respetar cuando nuestra hija o hijo no desean establecer comunicación con otros? Sí, los adultos podemos iniciar una conversación con el bebé, niña o niño, tan solo comentando lo que está mirando, lo que se está haciendo en ese momento y mostrándose atenta a lo que hace. Es importante también hacer preguntas abiertas más allá de un simple sí o no, provocando que poco a poco fluyan sus palabras de acuerdo con su verdadero interés. Es posible que se sorprenda con las respuestas de su hija o hijo, pues ahora tiene la libertad de hablar de una manera más amplia, apropiándose de las palabras nuevas mientras relata sus experiencias. Las preguntas son un componente fundamental de la comunicación. Es esencial que los adultos aprendamos a plantear preguntas a nuestros niños, siempre en relación directa a lo que el bebé o el niño está haciendo. De esa manera le transmitimos que nos interesa conocer qué hace, qué está pensando, qué piensa hacer y que el lenguaje cumple una función. Además de las preguntas, podemos realizar comentarios, describir situaciones, emociones, objetos, acciones.
Aquí está. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Adriana, ¿estás bien? Le estaba haciendo, le estaba mandando saludos a mi sobrino. ¿Ahora entiendes por qué me ven como loca? Siempre que hablo con él es lo mismo. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Pues me encantó confirmar que ese instinto que a veces tenemos madres, padres y cuidadores de hablarles y comunicarnos con nuestros bebés es bueno para todas y todos. Los cuentos también son muy importantes para la comunicación con niñas y niños. Vamos a ver el cuento de hoy. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy el profesor Ramón y estoy aquí para contarte un cuento. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacían mamá y papá antes de que tú nacieras? Pues este cuento tal vez nos ayude a encontrar las respuestas. Con texto de Flor Aguilera e ilustraciones de Leonor Pérez, te presento Antes de mí. Hoy descubrí un álbum de fotos en el viejo armario. Es muy bonito, pero a mí me provocó un gran susto. Empecé a ver las fotos una por una. Vi a papá con bigote y mucho pelo, y a mamá con vestidos chistosos. Vi a mis 4 abuelos, a mis tíos, a mis primos, a mi perro Midas y a muchos amigos de mis papás. Pero yo no salía en ninguna foto. Me busqué en todos lados, entre las cabezas y los pies, asomado detrás de las puertas y mirando por las ventanas, pero no me encontré. ¿Dónde estaba yo? No aparecía en la boda de mis papás ni en ninguno de sus viajes. No me encontré en ninguna fiesta de cumpleaños, ni en el día en que llegó Midas a la casa. No aparece mi silla roja en ningún rincón, ni mi cama, ni mi librero azul. Todo era muy extraño. Le pregunté a mamá por qué yo no estaba en ninguna de las fotos, y ella me explicó que todo lo que veía en el álbum había sucedido antes de mí. ¿Antes de mí?, dije. Y casi me estalla la cabeza como un cohete hacia la luna. Pero yo no me imagino el mundo sin mí. Antes de que tú nacieras, papá y yo ya vivíamos juntos y hacíamos muchas cosas, me dijo mamá. ¿Y la pasaban bien?, pregunté confundido. Ella siempre me pregunta eso cuando llego de algún lado. Sí, la pasábamos muy bien, respondió riendo. Comíamos pizza en el desayuno y nos dormíamos tarde por diversión. Teníamos pocos muebles y muchos amigos. Veíamos películas en las que salen personas de verdad y hacíamos fiestas. ¿Con globos y piñatas? No, no había globos ni piñatas, me dijo sonriendo. Sacó más fotos de una caja, me sentó en sus piernas y me las mostró una por una. ¿Te lo imaginas?, me preguntó. Pero no le respondí. No podía imaginar un sitio donde yo no estuviera. Un garaje sin mi bici o mi recámara sin Jaime, la jirafa que mamá pintó en la pared. No imaginaba el refrigerador sin mis dibujos o mi salón de clases sin que yo estuviera allí, sentado en mi banca. Tampoco imaginaba el arenero en el parque sin mis esculturas ni mi equipo de fútbol si yo no estaba de portero. Cuando papá llegó a casa, también se sentó a ver fotos. ¿Te acuerdas?, le dijo papá a mamá, señalando la foto de un viaje en la playa. Mamá se puso roja y soltó una gran carcajada. Se veían muy contentos. Creo que el mundo sin mí sería aburridísimo, pero también pensé que podría ser un poquito mejor para mamá y papá. La casa sería más silenciosa, sin mi risa de monstruo, y más ordenada sin mis juguetes por todos lados. Las paredes estarían siempre limpias, sin mis rayones y mis huellas de chocolate. Me fui a mi cuarto, muy triste. Poquito después llegó papá y me preguntó por qué estaba así. Encogí los hombros.
Le pregunté si extrañaba los días antes de mí. Él me contestó que en esos días solo había el sueño de mí. Ahora estás aquí con nosotros y todo es mucho mejor, me dijo y me abrazó muy fuerte. ¡Lo sabía! This is the first major challenging situation. Struggle through the birth canal. This is like the first challenge in life. And you hang in there and you made it through. This was a hero's journey for me and I made it. La naissance, c'est une transformation radicale où on passe d'une atmosphère liquidienne à l'air. Et où tout à coup, on va interrompre la circulation ombilicale et brutalement, l'enfant va ouvrir l'ensemble de ses alvéoles pulmonaires et il va pour la première fois activer son diaphragme. Il est séparé. Et il devient un interlocuteur direct avec le ciel et la terre, avec le souffle et bientôt les aliments. Il va falloir qu'il mange. Donc, il a déjà une certaine autonomie et ça se fait dans un temps extrêmement court, brutal. Eu sempre sonhei em ter parto normal, né? Foi sempre uma coisa assim, eu sei que o meu corpo foi feito para fazer isso, para viver esse momento, eu quero viver esse momento. Então foi intenso, óbvio, porque um parto é intenso, é um momento assim, naquele momento ali, acho que é o momento mais perto que tu tá entre a vida e a morte ali, né? Eu tava assim meditando e conversando comigo mesma, aí com o bebê, né? Vamos sair, vai abrindo com cada respiração. E daí com cada contração, quanto mais intensa a dor ficava, eu ficava pensando, agora eu vou conhecer meu filho. Oh, it's an indescribable feeling. I remember just that first breath that I took, you know, after she was completely out of me, and it was such an experience. Like, I can't describe it. I know other mothers know exactly what I'm talking about, that first breath. And then you just say, oh my gosh, you're a mom. And then you look at your baby, and it's weird because I felt like I knew exactly what she looked like. Ultimamente, a gente tem vivenciado algumas situações que eu acho que são muito ruins, que é posicionamentos a priori. Então, a gente vê debates em relação ao tipo de parto e até a questão assim, você já escolheu o seu tipo de parto, né? E a gente que é da área da saúde sabe que parto não se escolhe, né? Parto, você deve ter acesso à melhor assistência, mas não tem como prever o que vai acontecer. Então, não dá para dizer a priori se vai ser parto normal e muito ruim também se vai ser cesárea a priori, independentemente de uma indicação. Claro que a cesárea é um procedimento médico que em cerca de 8 ou 10% dos partos ele pode ser uma saída interessante para resolver um problema da saúde da mãe ou do bebê e às vezes tem que ser feita, porque senão o risco é muito grande de um parto normal. Mas não para estar na incidência que está no Brasil, de 70% a 80%. Aí há vários motivos para isso. Um motivo social, de falta de conhecimento, de medo do parto natural, achando que dá dor, não sei o quê. E, infelizmente, também um sistema de saúde que privilegia o tempo e que é muito mais rápido fazer uma cesárea do que ficar 7, 8 horas partejando, como antigamente a gente fazia, esperando, vendo o foco. E aí os médicos obstetras, evidentemente, também têm um problema, porque eles não podem ficar 8 horas com uma paciente só. Então aí começa a haver toda uma tendência, né, a haver um abuso da cesárea. Você vê uma discussão muito centrada na facilidade do procedimento. Quem diz que isso é melhor para a mãe e para a criança? E também é preocupante sair na defesa do parto natural, que a priori, né? Quer dizer, se tiver a indicação de uma cesárea, deve ser feita. Agora, o que você precisa com isso? Confiar no profissional, ter um profissional que vai saber qual é o limite de se chegar num ponto ou no outro.
¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por seguir aprendiendo y compartiendo contigo sobre temas muy interesantes para ayudar a que tu bebé, niña o niño se desarrolle de una manera óptima. Nos vemos, Evelyn. Bye, Adriana. Hasta luego. Terminamos con educación inicial, hablando sin hablar, la importancia del lenguaje y la comunicación. Continuamos con educación preescolar. Y ahora ha llegado el momento de movernos un poco. Acompáñenme a ver la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Si necesitas ayuda, contáctanos. Página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @cepmx, en Twitter @cep_mx, en YouTube canal CEP, en Instagram @cepmx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color.